Hola hermanos y hermanas, ¿cómo están? Buenas noches. Ya, 1 de diciembre de este 2021. Gracias a Dios por su misericordia, pues seguimos compartiendo la palabra de Dios, seguimos con vida, con bien, con salud, y por su misericordia también muchas otras familias han experimentado situaciones diferentes. Hace 8 días hablamos de la primera epístola de Juan, el capítulo 2, el versículo 6. Hoy nos toca hablar de la primera epístola de Juan 2:7. Estamos estudiando versículo a versículo esta primera epístola. Dice así, voy a leer en mi Biblia. Hermanos, no les escribo un mandamiento nuevo, sino el mandamiento antiguo que habéis tenido desde el principio. Este mandamiento antiguo es la palabra que habéis oído desde el principio. Otra vez, hermanos, no les escribo un mandamiento nuevo, sino el mandamiento antiguo que habéis tenido desde el principio. Este mandamiento antiguo es la palabra que habéis oído desde el principio. Qué interesante pensar un poco en este versículo, en lo que estamos hablando. De repente te pueden llegar personas a decir que descubrieron los grandes misterios secretos ocultos del cristianismo o de la palabra de Dios o de la enseñanza bíblica, o que en la mañana estaban haciendo no sé qué tantas cosas para estudiar la Biblia y que de repente una nueva revelación se les dio. Bueno, quizá para ellos es nueva, ¿no? Pero en realidad dice aquí Juan que las cosas que Jesús enseñó y las cosas que ellos enseñan son palabras que desde el Antiguo Testamento, en la Tanaj, como le llaman los judíos, ya estaban escritas. Ahí estaban. Solamente que las malentendieron los religiosos fariseos, o los religiosos, quizá no le pongamos fariseos, los religiosos hipócritas, que no entendieron bien lo que el Señor decía. Aquí Juan va a hablar del amor. No es algo nuevo. Ama a tu prójimo como a ti mismo no lo inventó Jesús en ese momento. Lo escribió Jesús junto con su Padre, o lo inspiró Jesús junto con su Padre y el Espíritu Santo miles de años atrás. De eso va a hablar Juan, del amor. Aquí va a meterse a hablar muchas cosas, pero va a hablar del amor. El amar a Dios, el amar al prójimo no es un mandamiento actual, contemporáneo. Quizá cuando te metes tú a estudiar las palabras que se usan para el amor, los conceptos del amor, la idea del amor, tú entiendes las cosas como no las habías entendido porque no te habías metido a entenderlas, a estudiarlas, a analizarlas como tiene que ser. Y a entender claramente lo que es el amor. No a ponerlo para justificar hasta las cosas malas que en nuestros días a veces se hacen diciendo es que Dios nos dijo que nos amáramos. Cosas así. Dice aquí Juan, no les voy a escribir un mandamiento nuevo, que venga a suplir a otro mandamiento nuevo, que nunca hayan oído, que nunca se haya revelado por Dios, que nunca se haya manifestado en su palabra. No estoy escribiendo nada que no haya dicho Dios, porque Dios no cambia, y su pensamiento siempre es el mismo. No hay algo nuevo, en el sentido de algo novedoso, algo que estaba por ahí escondido, algo que había que descubrir. Les digo, quizá para la persona que lo busca, porque no lo había analizado, lo descubre, pero no es algo que Dios haya revelado nuevamente, no en una nueva forma, por así decirlo. Dice Juan, es un mandamiento antiguo, no viejo, antiguo. Esa es la gran diferencia. Si fuera viejo dirían las personas, ya tíralo, lo viejo no sirve, ya está viejo, ya tíralo, ya ni lo usas, ya tíralo, ya, eso hay que desecharlo porque ese es un mandamiento viejo.
Aquí no dice viejo, aquí dice antiguo. Un mandamiento que sigue siendo nuevo, como nos lo va a corroborar los siguientes versículos, nuevo, contemporáneo, de aplicación reciente, de actualidad, pero que ya tiene miles de años que se dijo. Miles de años ya tiene ese mandamiento, pero no se ha entendido claramente. Y la gente, les digo, o lo olvidan, o lo ignoran, o lo malentienden, y cuando alguien descubre alguna cosita, piensan que ya descubrió las grandes doctrinas que estaban por ahí ocultas y que nadie había visto. ¿Verdad que no? Juan nos dice entonces, de lo que yo les estoy hablando, de que Dios es luz, de que Dios es bueno, de que Dios es amor, es un mandamiento que ya se había dicho desde hace mucho tiempo. Y es más que un mandamiento. Por eso dice, no les escribo un mandamiento nuevo, es un mandamiento antiguo, pero la palabra que usa para mandamiento tiene que ver con algo más allá de una simple orden. Que tienes que hacer, sí, ya, la hago. Ok, no estoy de acuerdo, pero la voy a hacer porque dices. No, sino que es en realidad una enseñanza con una profunda reflexión que te lleva a tener un estilo de vida como el que tienes que tener si eres un hijo o una hija de Dios. No es un mandamiento novedoso, no es un mandamiento viejo, sino es un mandamiento antiguo, que ahí estaba y que lo dio Dios para sus hijos y sus hijas, para que no fuera una orden estricta de porque es mi capricho que yo quiero que cumplas, sino para que fuera la palabra de Dios manifestada en su vida, en su día a día. Dice Juan, este mandamiento antiguo ya lo habías tenido desde el principio. Ahí estaba. Ya te lo había dado Dios. Ahí estaba. Tú ya lo tenías. Pero no lo habías reflexionado, no lo habías analizado, no lo habías profundizado, no lo habías encarnado en tu vida, no lo habías apreciado como se tiene que apreciar. Muchas cosas habías hecho mal o no habías hecho y lo habías entendido de forma equivocada. Y este mandamiento es la palabra. Qué curioso es este jueguito de palabras que tiene Dios a través de Juan. La palabra, que tú ya habías oído desde el principio. En griego se dice logos, cuando se habla de palabra. Pero también se usa logos, cuando se habla de verbo. Juan en su evangelio puso, en el principio era el verbo, logos, y el verbo era con Dios, logos, y el verbo era Dios, logos. Y Juan habla de Jesús como el logos. Y aquí dice, desde el principio lo has tenido, el logos, la palabra de vida. Esa palabra viva que es Jesús, que luego quedó escrita, que es grafos, que luego debe ser predicada, proclamada y que debe volver a ser palabra viva en tu corazón. Alguna vez ya les hablé de esto. Logos, palabra viva, grafos, palabra escrita, rema, palabra proclamada y luego otra vez logos, palabra viva. Todo eso tiene que pasar. Quedó escrita, la analizas, la predicas, la proclamas y vuelve a ser palabra viva en tu corazón. Y cuando vuelve a ser palabra viva en tu corazón, tú dices, encontré algo que nadie había encontrado. No, quizá nada más eres tú el que no lo había encontrado. Esa palabra ya la habías tenido y esa palabra ya la habías oído desde el principio. Ahí está. De repente dicen, otra vez con lo mismo. ¿Qué otra cosa podemos predicar si no es la palabra de Dios, que nunca va a cambiar, sino que permanece para siempre? ¿Qué otra cosa podemos predicar si no es a Jesucristo, que vino a morir por nosotros para darnos vida eterna, porque nos amó de tal manera que se entregó a sí mismo por nosotros? ¿Qué más hay? Pensemos un poquito en esto.
Y en medio de todo lo que ahora es novedoso, que presentan tantas situaciones y que la gente va tras diferentes experiencias religiosas porque les presenta cosas novedosas. Que de repente tú lo ves y dices, pero si ahí estaba en la palabra de Dios. No, pero es que lo místico, lo esotérico, lo no sé qué, lo no sé cuánto. Ahí estaba en la palabra de Dios. Solo que ni lees la palabra de Dios, o ni estudias la palabra de Dios, o ni comprendes cómo debe ser la palabra de Dios. Piensa un poquito en esto. Nos vemos dentro de 15 días, pero te quiero comentar que ya estamos teniendo nuestros cultos presenciales. El domingo pasado, 28 de noviembre, tuvimos nuestro culto presencial nuevamente, nuestro segundo culto. Un poco menos de asistencia, pero ahí estuvimos. Y fuimos tocados por la mano de Dios con un mensaje que Dios nos dio a todos de forma muy bonita. Y fue un gozo verdadero volvernos a ver. Con todas las medidas, toma de temperatura, gel, careta, cubrebocas, con todas las medidas. Nos volveremos a ver en forma presencial, si Dios lo permite, el 12 de diciembre. Este próximo domingo 5 es por Zoom, el 12 presencial, en donde nos hemos estado reuniendo, en donde nos están prestando ese patio para compartirnos, para que ahí podamos predicar la palabra. Te mandamos los mensajes de todo esto por WhatsApp, pero si ves este video, esperamos que Dios te bendiga y pronto poder volver a vernos con todas las medidas de prudencia y de precaución que necesitamos tomar. Dios te bendiga, nos vemos dentro de 8 días en este estudio.